5 de octubre del 2020, lunes. Como cada lunes oramos por los fieles difuntos. La iglesia nos recuerda hoy a Santa María Faustina Kowalska, la apóstol de la Divina Misericordia. Esta santa mística, podemos decir que fue una persona privilegiada porque recibió una devoción particular, personal primero, pero que luego se extiende a toda la iglesia, de la Divina Misericordia. Ese, podríamos decir, apelativo, distintivo, fundamental de Dios es misericordia, es perdón con los que se arrepienten de corazón, con los que lo buscan sinceramente. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Se levantó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para probarlo: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Le dijo él: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palo y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo de un rodeo y pasó de largo. Lo mismo un levita que llegó a aquel sitio, al verlo de un rodeo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas echándoles aceite y vino. Y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo de aquel que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabo y bendigo al Señor porque cada vez nos habla de un modo nuevo al corazón. Este pasaje lo hemos escuchado muchas veces. El de un maestro de la ley, un especialista en la ley, se acerca a Jesús y le pregunta: ¿qué tiene que hacer para ir al cielo? Muchas personas se preguntan eso, tal vez nosotros, yo mismo me he preguntado eso: ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Y Jesús le dice: ¿qué está escrito en la ley? Y entonces él responde muy bien que los mandamientos. Pero los mandamientos sin la misericordia de nada sirven. Usted y yo podemos cumplir los mandamientos, pero si no amamos al hermano, pero si no lo ayudamos, uno puede decir: yo no hablo mal de nadie, yo no robo a nadie, yo no levanto un falso testimonio de nadie, pero si soy indiferente ante el dolor, si paso indiferente ante el que sufre, de nada me sirve cumplir todos los mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar santo nombre en vano, santificar las fiestas, ir a misa, pararme en la cabeza. Todo eso queda sin fundamento si no practico la misericordia. Y entonces hay 2 enseñanzas grandes hacia el final de este evangelio. Un samaritano que iba de viaje, un sacerdote pasó, un levita, alguien que conocía la ley, alguien que celebraba lo que pedía la ley, pasaron de largo. Pero un samaritano que llevaba su proyecto, iba de viaje, un extranjero, uno que no conocía la ley ni la celebraba, ese se detuvo e hizo algo por aquel que estaba tendido a la vera del camino. Quiero que nos fijemos en este detalle. El samaritano llevaba sus proyectos, iba de viaje, pero se olvidó de sus proyectos porque había un proyecto que lo gritaba a la vera del camino. Puede que el samaritano no creyera en Dios, puede que no conociera ni celebrara la ley, pero conocía el amor, conocía la compasión, que es la plenitud de la ley conocida y de la ley celebrada.
Después dice el Evangelio que cuidó de él, lo llevó a la posada y cuando se fue, le dio 2 denarios al posadero. El Evangelio del domingo antepasado decía que cada uno de los obreros contratados para la viña recibió un denario, recibió su denario. El que practica la misericordia recibe 2. La grandeza de la misericordia. Pidámosle al Señor, concluye el Evangelio, el que practicó la misericordia, ese fue el que fue prójimo. Entonces dice Jesús, anda y haz tú lo mismo. Eso nos dice el Señor a nosotros, anda y haz tú lo mismo, practica la misericordia. Esta palabra nos ayude a ser humanamente buenos y cristianamente santos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.